Bienvenidos a este tercer bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estuvimos charlando recién con Miguel Ángel Barbagallo, que otra vez nos abrió, me parece, ¿no?, una ventana para entender la importancia de la industria del real estate, del problema habitacional, la importancia que tiene esto en nuestra sociedad. Y algo innovador, Santiago, Fabián, que creo que hay que rescatar, ¿no? Una buena regulación estatal promueve a la fuerza del mercado, genera incentivos positivos para que los actores tomen decisiones correctas desde el punto de vista del interés general. No toda regulación es mala, no hay que tenerle miedo a la regulación estatal. Hay en América Latina, en muchos países, esta suerte de urticaria, ¿no?, de, bueno, de reacción negativa frente a cualquier regulación del Estado. Y esto yo creo que no es así, ¿no? Esta idea de desconfianza de la política, que a veces tiene incluso connotaciones antidemocráticas, lleva a conclusiones falsas. Uno puede regular bien, utilizando naturalmente los espíritus animales del mercado para lograr soluciones a temas complejos como el de, por ejemplo, ¿no?, Tengo el que de las reconocer viviendas. que sos un audaz, Sergio, porque frente a toda la asfixia de regulaciones, de gasto y de impuestos que nos están sometiendo Es los cierto. demócratas de la administración Biden, vos salís a hablar, a hacer un panegírico de las regulaciones. De las buenas regulaciones. Sí, pero lo que pasa es que es muy difícil diferenciar. De todas maneras, tomando, digamos, me doy cuenta para dónde querés ir y estoy de acuerdo contigo de que la verdad que hay varios elementos interesantes en esto que explicó Miguel Ángel. Ujú. No sé cómo lo vio Fabián, pero digamos, a mí me parece que es un intento de, digamos, de buscar una solución antes que el problema estalle, porque ciertamente este tema de las migraciones en el contexto de tasas de interés y de dificultades, porque finalmente llegamos con que el mercado estaba ralentizándose, pero lo que en realidad pasa es que está con problemas. Claro. Y bueno, y los desarrollos habitacionales para albergar toda esa gente podrían provocar serios daños en materia de acceso y de costos de la vivienda, ¿no?, para las familias. Entonces me parece, la verdad, yo primero me asusté porque, porque un poco con esta infección latinoamericanizante, el rayo latinoamericanizante que alcanzó a Estados Unidos, pensé que podía aparecer con algunos de los proyectos, como creo que los que estuvo Fabián involucrado, el de, ¿cómo era? El de Plan Procrear, alguna cosa así se llamaba. Bueno, pero quiero decir de que el Estado se pusiera a buscar tierras, a hacer construcciones. Que siempre son grandes negocios para los funcionarios, ¿no? Claro, pero un pésimo negocio para la sociedad. Pero verdaderamente me encantó la visión esa porque de Miguel, obviamente por algo él es una figura notable en el tema inmobiliario y de real estate. En todo, yo a veces cuando incluso vas por Londres volviendo yendo de Heathrow, ves todos los suburbios que son todas las casas iguales. Obviamente fueron planes de un gobierno, si no es imposible que hayan sido. Pero la verdad que la visión esa de integrar la sociedad, yo celebro que estas cosas en Estados Unidos se estén viviendo, pero el temor al rayo latinoamericanizante que yo tenía se vio diluido por el hecho de que estamos hablando del estado de Florida y que el líder es Ron DeSantis. Entonces la realidad es que me parece una maniobra muy interesante de tratar de mezclar el mercado con este tipo de cuestiones y que sea algo conducido por la demanda, que es muy importante para no engañar a las señales de mercado. Por supuesto que esto no quiere decir de que no queden dudas. A mí me parece que el Miguel Ángel dio muchos argumentos poderosos y hay que verlo en el terreno. Yo sin verlo en el terreno y sin tener los conocimientos que él tiene respecto al tema puntual, me pregunto cuántas familias que serían posibles clientes de propiedades de cierto perfil van a estar dispuestas, incluso el tema de las propias expensas que surge como un problema, lo venía pensando y Miguel Ángel lo puso sobre la mesa antes de que yo lo pudiera expresar, de que las expensas que podrían pagar, por ejemplo, en el caso del modelo de 60%, 40%, no es la misma expensa la que puede pagar el 60% que el que puede pagar el 40%. Lógico. Y este es un tema central. Por supuesto que ponerle un límite ahí. Después hay que ver si o los que están en el 60 tienen que subsidiar a los otros o se ven expuestos a menores servicios en la unidad habitacional por el hecho del límite que le fija los sectores de menores ingresos. Pero siempre también hay propiedades de menos valor, por ejemplo, vivir en la planta baja o vivir en un primer piso
generalmente son más baratas las unidades, o la vista que tienen a veces perjudica el valor, pero de todas maneras para vivir con una familia sirven, son muy buenas. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que me parece una apuesta interesante, donde se intenta, digamos, no romper el capitalismo, Sergio, Fabián, para tratar de buscar una solución. Además, en un año ya casi preelectoral como en el que estamos, ya con el presidente Biden anunciando que va por la reelección y Ron DeSantis ya empezando a calentar motores y Trump también, me parece que es un ejemplo de cómo uno puede usar ideas del mercado, la fuerza del mercado, la iniciativa privada y al mismo tiempo montar un esquema que tome en cuenta la necesidad de solidaridad con los sectores de menos ingresos, ¿no? Porque en los últimos largos años o décadas en América Latina, el monopolio de la solidaridad es la mano del Estado. Y lo único que terminamos teniendo es más pobreza, más marginalidad, grandes problemas urbanos, guetos, en algunos casos, como están pasando también en Francia, con todos esos monoblocks uniformes, donde refugian a gente de bajos ingresos, y ya hay decenas de películas francesas donde reina el narcotráfico, la violencia, el integrismo islámico, ¿no? Me parece que el estado de la Florida acá marca un buen camino de cómo se puede ser solidario, cómo se puede pensar en los sectores de medianos y bajos ingresos, sin que el Estado se transforme en una especie de Dios que digita la vida de los demás. Muchas veces el Estado, o estas visiones populistas, dirigistas, intervencionistas, intentan alcanzar la solución a problemas y logran el efecto exactamente contrario, ¿no? Es notable cómo hay una especie de efecto boomerang y terminan agrandando el problema que buscan solucionar. Esto lo hemos visto, por ejemplo, con la cuestión de la pobreza, con planes que están diseñados supuestamente para aliviar la situación de los más pobres y terminan lamentablemente cristalizando situaciones de pobreza y marginalidad, quitando incentivos para incorporarse al mercado de trabajo. Esto ocurre también con la vivienda, con affordable housing o viviendas económicas. Ocurre también, incluyendo con la lucha contra la inflación. Ustedes saben, acá tenemos discusiones muy divertidas en la producción. Santiago viene insistiendo hace mucho tiempo que en los Estados Unidos hay una política antiinflacionaria que lo único que puede hacer es generar inflación. Y efectivamente eso está pasando. Así que esto es un reconocimiento inusual en Poder y Dinero. Sí, porque no se va a volver a repetir. Miren, yo creo que hoy tenemos que designarlo como un programa especial, porque es muy raro que Sergio reconozca algo. Pero es cierto, Santi, es algo increíble, ¿no? Es verdad, lo que pasa es que yo siempre sostengo, incluso, aunque ustedes no lo crean, cuando me toca eventualmente hacer un programa solo, que los aciertos que tenemos tienen que ver también con el hecho de poner en tensión, digamos, las ideas gracias a la interacción con ustedes. Así que pienso que en ese sentido, digamos, nos toca compartir cualquier acierto. Si ha habido errores, bueno, ustedes dos a veces se equivocan. Básicamente el 100%. A ver, Sergio, cuando vos decís esa lógica reiterada, uno ya empieza a sospechar que no solo hay mala praxis e ignorancia, sino que hay sectores políticos que les interesa esa lógica, ¿no? Que la gente permanezca en la pobreza, que haya guetos, que no. Digo, tantas décadas de torpeza sin un proceso de aprendizaje llama mucho la atención, ¿no? Claro. Aquí lo interesante es que se alimenta una discusión sobre algo que es muy común en la ciencia política, en la política pública, en la economía, que es la cuestión de la regulación, ¿no? Claro. Hay una teoría de la regulación. Sí, Santi. No, que ese es el punto que yo justamente antes justo fue en nuestra interacción previa a la grabación, le estaba diciendo a Fabián que me interesa mucho en esta legislación este fenómeno que hace en la ley, que busca generar una flexibilidad acotada de regulaciones existentes que en principio no se han revelado malas, pero ustedes saben que nosotros acá en los Estados Unidos tenemos, la verdad que estamos agobiados por el avance del Estado, el avance de los impuestos y en muchos casos, digamos, excesos regulatorios. Muy bien, el hecho de poner a punto tecnologías como esta nos permitirían hacer, digamos, flexibilidades regulatorias de alcance acotado para ver cómo funcionan.
Ese concepto es muy importante porque piensen ustedes que si esta experiencia es positiva, bueno, se puede aplicar a otras áreas de la política pública y se pueden generar incentivos para que las fuerzas del mercado se constituyan en soluciones reales, contundentes, a problemas que son indudablemente importantes. Uno no puede, más allá del caso particular de las migraciones que generan esta demanda de affordable housing, la verdad que yo conozco varias ciudades en Estados Unidos donde el problema es exactamente ese y no es tan sencillo encontrar una solución sin que la intervención del Estado nos genere nuevos problemas, que es aquí lo que hay que evitar, ¿no? Totalmente. Eh, Ojalá que esto funcione como se espera, ¿no? Porque sería un caso muy interesante porque el hecho de la fragmentación de los tejidos sociales es Tal algo cual. que tenemos que evitar a toda costa. No se vaya nada, vamos a una muy breve pausa y cuando volvemos vamos a meternos en un tema muy candente, muy polémico, que tiene que ver con los medios de comunicación, con la libertad de expresión, con también, ¿no?, fallos de la justicia que pueden generar momentos distintos en la historia, aunque les parezca mentira, contemporánea de los Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media. Vamos a una muy breve pausa, enseguida volvemos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media.